porque sería, bueno, sería por nuestra parte una necedad. Soberbio, por lo menos soberbio. Eso es, porque vamos a saber más mañana que hoy. Seguro. La evolución en el conocimiento afortunadamente va más, pero esto ha cambiado mucho. Hoy en día tenemos muchísimos instrumentos para un diagnóstico prenatal que, bueno, si no nos garantiza totalmente, sí nos acerca a unas ciertas garantías de, bueno, de final feliz, vamos a decir. Sí, y la verdad es que ha cambiado como casi todo en medicina, porque nos hemos dado a través de la tecnología fundamentalmente, pero también a través del entendimiento y del conocimiento, nos hemos dado nuevos instrumentos. Yo recuerdo, no fue hace tanto, ¿verdad? Cuando yo me formaba como residente, como para pretender ser ginecólogo, en aquella época la ecografía estaba balbuciente, estaba empezando. Hoy ya la medicina fetal es una especialidad médica, es una subespecialidad dentro de la ginecología, y hoy consideramos que el feto debe ser tratado como un paciente extra, un paciente al que nadie ha llamado, pero que está aquí y que pretende entrar en nuestras vidas a través de la mayor cantidad de salud posible. Y hoy sabemos la influencia terrible que tiene la dieta previa al embarazo, no solamente para la duración del embarazo, sino para el desarrollo fetal, y tenemos múltiples posibilidades de hacer diagnóstico prenatal, que es de lo que me preguntabas. Hemos cambiado los aparatos de ecografía porque cada 6 meses se quedan viejos, y la verdad es que la tecnología del ultrasonido avanza a una velocidad vertiginosa. Pero hemos cambiado también el diagnóstico molecular, porque tenemos pruebas en los laboratorios que nos permiten en apenas 48 horas conocer cuál es, digamos, la presencia de los diferentes cromosomas de las células del feto. Y eso nos da oportunidad de tener acceso prácticamente con el 100% de seguridad a un montón de malformaciones que pueden llegar a ser por encima del 70 o el 80% de las que puede tener un niño al nacer, de cualquier tipo. Y eso nos da una cierta garantía de tranquilidad. Bueno, y eso siempre ha sido importante, pero es si cabe más importante hoy en día por un factor que usted, doctor Neiro, y los médicos en general nos vienen comentando, y es que en nuestra sociedad, hoy, aquí y ahora, los embarazos, el primer embarazo es cada vez más tardío. Y esto, lógicamente, aumenta el riesgo de malformaciones y aumenta la necesidad de tener precisión, cada vez más precisión, en ese diagnóstico prenatal, ¿no? Se juntan no solamente ese, sino otros dos factores condicionantes. El primero es ese, muy importante: las parejas retrasan cada vez más la maternidad, ciertamente. Y eso aumenta la posibilidad de que tengan alguna malformación. Pero además reducen mucho el número de embarazos. Cuando tu abuela y la mía tenían hijos, era muy frecuente que se murieran 2 o 3 de cada familia. Y las familias tenían 5 o 6 hijos, pero habían muerto por el camino 2 o 3. Bueno, y se asumía como algo normal, un luto desgraciado y tal y cual, una circunstancia terrible, pero se asumía. Hoy no. La tercera circunstancia, no solamente hay un menor número de embarazos y son además más tardíos, la tercera es muy importante y es la que condiciona gran parte de lo que estamos hablando, y es la intolerancia al fracaso. Hoy no puede salir nada mal. Es más, yo he programado todo para que salga bien, y si no sale bien, aquí va a haber una hecatombe, con lo cual los médicos estamos más presionados cada vez, porque cada vez menos personas toleran el fracaso o toleran la incomodidad o la malformación o la alteración. De tal suerte que tenemos que apurar en el diagnóstico prenatal. Y gran parte, no todo, pero gran parte, la dejamos descansar sobre la ecografía. La ecografía es un procedimiento absolutamente indoloro y absolutamente carente de cualquier riesgo, que se puede repetir semanalmente, podríamos decir, si fuera necesario. Y además tenemos unos ecógrafos de alta resolución que nos permiten ver, a ver, ¿qué te voy a decir yo? Imagínate, el sexo fetal con nitidez desde antes de que la mujer cumpla los 3 meses de embarazo, pongo por caso. Nos permiten identificar el hueso nasal cuando la mujer solo tiene 11 semanas de embarazo, para determinar si tiene riesgo de tener un niño con síndrome de Down. Nos permite medir el espesor del grosor de la nuca a las 11 semanas para determinar su riesgo de tener malformaciones. Hay toda una serie de medidas que nos permiten no ya identificar el desarrollo fetal, sino la morfología de cada órgano. Y eso nos lleva al diagnóstico de las malformaciones anatómicas. Que el niño solo tenga un brazo, que solo tenga un riñón, que tenga el corazón mal hecho, mal rotado, que tenga unas cavidades mal tabicadas en el corazón, que tengan una malformación del interior del encéfalo. Pero además hemos avanzado mucho más.
no solamente nos paramos en la ecografía, vamos avanzando y ahora tenemos posibilidades de hacer diagnóstico cromosómico. Antiguamente, y cuando digo antiguamente me refiero a hace 20 o 25 o 30 años, podíamos pinchar la bolsa de las aguas, podíamos pinchar el saco gestacional y aspirar un poco de líquido amniótico. La famosa miocentesis, ¿no? Exactamente. Hombre, que tiene sus riesgos también, ¿no, doctor? Cierto. Y que ustedes la aconsejan, pero en determinadas circunstancias. Cada vez en menos circunstancias, fíjate, porque efectivamente tiene un riesgo que no debe superar el 0,5% de pérdidas de embarazos. Y en manos expertas, pues hombre, yo te puedo decir que yo no soy el mejor ecografista del mundo, seguro que no soy el mejor, ni de lejos, pero yo solo he perdido un embarazo en mi vida. Y la verdad es que se perdió 3 semanas después de la amniocentesis. Claro, a aquella señora también le dije yo que no había perdido ningún embarazo. Pero bueno, pregúntale a aquella, ¿verdad? Porque ya te puedes imaginar, perder un embarazo cuando estás tratando de delimitar si tu niño tiene alguna malformación. Sea como fuere, en manos expertas esto no debe darse, pero tiene un cierto riesgo. Con la amniocentesis lo que hacemos es aspirar un poco de líquido amniótico y analizar en las células que hay diluidas de la descamación de las células del feto, analizar los cromosomas de cada una de esas células. Eso es diagnóstico 100% certero, no hay error, 100%. Y no se nos escapa ninguna malformación cromosómica. Pero ahora incluso en los últimos 4 años hemos puesto en marcha una prueba que permite evitar la amniocentesis y que venimos haciendo desde hace 4 años, casi 5 ya, y que solamente sacando sangre de la madre, fíjate, pero sangre de una vena, incluso bastantes semanas antes, 3 o 4 semanas antes de cuando se hacía la amniocentesis, ya a las 11 semanas, permite identificar el DNA fetal y además en 48 horas. La diferencia con la amniocentesis es brutal, fíjate. En la amniocentesis pinchábamos la madre y le pinchábamos en la tripa con riesgo de que se pudiera romper la bolsa. Aquí no tocamos el embarazo. En la amniocentesis, algunas veces muy pocas, necesitábamos pinchar 2 veces porque no habíamos obtenido suficiente número de células. Aquí eso no sucede, porque el DNA fetal siempre está presente en la sangre materna. En tercer lugar, la amniocentesis necesita unas 2 a 3 semanas de tiempo de cultivo para que nos dé el diagnóstico. Con el DNA fetal en sangre materna lo tenemos en 48 horas. Y en 48 horas tenemos una probabilidad del 99,97% de seguridad de que la criatura no tiene malformaciones en los cromosomas más importantes y más trascendentales, que son el 13, el 18, el 21 y el par de cromosomas sexuales. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ya la amniocentesis está llamada a finiquitar, ¿verdad? La dejamos solamente para cuando hacemos alguna prueba de screening, de selección de pacientes, y alguna tiene un riesgo muy excesivamente elevado y entonces vamos ahí a la amniocentesis. Pero en este momento, centros de diagnóstico prenatal que ven cada año, imagínate, miles de pacientes, hacen alguna decena de amniocentesis. Y hasta hace 4 o 5 años se hacían centenares de amniocentesis. La diferencia es brutal. Bueno, pues este es uno de los puntos que queríamos comentar, siquiera así brevemente, pero en esa línea didáctica, pedagógica a la que nos tiene acostumbrados el doctor José Luis Neiro, en torno a la evolución, esta evolución tan positiva que ha experimentado lo que es el diagnóstico prenatal. Hemos pasado de la ecografía, que sigue siendo válida, el tema de la miocentesis cada vez ya más arrinconada, y ahora ese análisis de sangre, tan sencillito, además tan poco invasivo y tan poco incómodo para la paciente, para la mujer. El mayor peligro es que yo le rompa la vena cuando le sacamos sangre, pero no pasa de ahí, quiero decir, no tiene riesgos. Esa es la gran ventaja, no tiene riesgos. Pues le damos las gracias, doctor José Luis Neiro, y le dejamos que acuda ahí a su consulta de Gran Vía, la consulta ginecológica al doctor Neiro, de la que le hemos sacado hoy para que nos acompañara en esta mañanita aquí en Radio Popular Herri Ratia. Doctor, que ha sido un placer, eskerrik asko. El placer ha sido mío, ez dago zergatik, gero arte. Agur.